Aprende lógica difusa. Introducción. Para empezar, tenemos que estipular primero qué es la lógica difusa. Esta es conocida también como lógica borrosa. Esta se basa en todo lo relativo que es observable, como posición diferencial. Este tipo de lógica toma dos valores aleatorios, pero que son contextualizados y referidos entre sí. Por ejemplo, si decimos que una persona mide 2 metros, es claramente una persona alta. Si previamente se ha tomado el valor de una persona baja y se ha establecido en 1 metro, ambos valores están contextualizados a personas y referidos a una medida métrica lineal. Toda esta idea de la lógica difusa fue formulada en 1965 por el matemático e ingeniero Lotfi Sade, Creador de la lógica difusa. La lógica difusa se inició en 1965 por Lotfi A. Sade, profesor de la Universidad de California de Berkeley. Debido a la importancia de relajación de la lógica aristotélica, abre la aplicabilidad de los métodos racionales a la mayoría de las situaciones prácticas. Sade es uno de los autores más referenciados en los campos de las matemáticas aplicadas y ciencias de la computación, pero sus contribuciones no se limitan a los conjuntos difusos y sistemas. El profesor Sade introdujo en 1965 el concepto de conjunto difuso, fuzzy sets, una teoría matemática que permite manejar conocimientos imprecisos e inciertos. La contribución de Sade ha tenido consecuencias también para los procesos industriales, pues ha simplificado el diseño, logrando productos más eficientes, más fáciles de utilizar y más flexibles a los cambios, a la vez que ha reducido los costes de producción. Esto ha provocado el éxito y la implantación industrial de la lógica difusa. Todo ello abrió importantes puertas a la modernización matemática de sistemas complejos y también a la inteligencia artificial. Su legado científico es inmenso en todo el mundo y en particular en España, donde existe una numerosa y muy prestigiosa comunidad de investigadores en matemática y lógica borrosa, que siempre gozó del apoyo, respeto y gran estima del profesor Sade. Surgimiento. Esta lógica surgió como una herramienta importante para el control de sistemas y procesos industriales complejos, así como también para la electrónica de entretenimiento y hogar, sistemas de diagnóstico y otros sistemas expertos. La lógica difusa, en comparación con la lógica convencional, permite trabajar con información que no es exacta para poder definir evaluaciones convencionales, contrario con la lógica tradicional que permite trabajar con información definida y precisa. Teoría. Los sistemas difusos de lógica difusa comprenden uno de los tres pilares de la inteligencia computacional, que a su vez se clasifica bajo el amplio campo de inteligencia artificial. Los otros dos pilares son las redes neuronales artificiales y la computación evolutiva. Los sistemas difusos, que utilizan conjuntos difusos y lógica difusa, son un intento de describir eficazmente la incertidumbre del mundo real. La lógica difusa es una generalización de la lógica clásica y proporciona mecanismos de aproximación e inferencia. El razonamiento aproximado es un intento de modelar la forma humana de pensar e inferencia, ya que se sabe que el cerebro humano realiza consideraciones más aproximadas basadas en criterios cualitativos de percepción que por consideraciones precisas basadas es una plétora de datos. Leyes del pensamiento. Bien, ahora comenzaremos a hablar sobre las leyes del pensamiento.
Bueno, pero te preguntarás, ¿quién las creó o dónde surgieron? Los conjuntos difusos y los sistemas de Aristóteles fueron quienes introdujeron estas leyes. Consistía en 3 leyes fundamentales: principio de identidad, la ley del tercero excluido y la ley de la contradicción. Principio de identidad. Vamos a hablar sobre el principio de identidad. Dicho principio lógico podemos formularlo de la siguiente manera: A es igual a, en el cual la variable A denota un pensamiento o contenido concreto cualquiera. Una aclaración que debe ser necesaria aquí es el principio de identidad, como lo describimos nosotros. Tiene sentido si los dos términos del juicio, en este caso el sujeto y el predicado, expresan diferentes cosas, es decir, si no repite el predicado lo que menciona el sujeto, pues se volvería entonces un juicio tautológico, o sea, que no aporta ningún conocimiento nuevo. Para que la identidad sea realmente una guía para el conocer, este principio debe ser tomado en sentido relativo. Es preciso que el predicado exprese algunas cualidades inherentes al sujeto. Un ejemplo sería: ¿cómo juzgarían la expresión "la madurez es la madurez" como una expresión tautológica? Depende. Si con el primer término deseamos expresar características del desarrollo físico y con el segundo cualidades inherentes al desarrollo físico. ¿Ven que esto nos pone a pensar? Principio del tercero excluido. De dos juicios que se niegan, uno es necesariamente verdadero. Así, si A es B y A no es B, no se da una tercera posibilidad. No existe un tercer modo de ser. Debemos optar entre el sí y el no. Este hombre es profesor de filosofía. Este hombre no es profesor de filosofía. El principio del tercero excluido es de gran importancia para el pensar. Sirve de base a muchos razonamientos y en la demostración del contrario. En toda demostración indirecta, al aceptar como verdadera una proposición contradictoria respecto a la tesis, inferimos la veracidad de la tesis demostrada, valiéndonos de la ley del tercero excluido. El principio del tercero excluido y la contradicción son la base de la negación. Principio de contradicción. Dos juicios es uno de los cuales se afirma algo acerca del objeto, mientras que en el otro se niega lo mismo acerca del mismo objeto del pensamiento. No pueden ser a la vez verdaderos. Ejemplo de esto puede ser: el hierro es un buen conductor del calor, y enseguida decir que el hierro no es un buen conductor del calor. Lo que se afirma en un juicio se niega en el otro. Variantes del principio de contradicción se pueden expresar simbólicamente de las siguientes 4 formas. 1. Este S es P y este S no es P. 2. Ningún S es P y todos los S son P. 3. Todos los S son P y algunos S no son P. 4. Ningún S es P y algunos S no son P. Usamos el principio de contradicción cuando hacemos demostraciones o refutaciones. Para refutar una tesis se demuestra otra, incompatiblemente con la primera. Ambas no pueden ser verdaderas a la vez. Si la segunda tesis ha sido demostrada y es verdadera, la primera no puede serlo. Pero hay casos donde ambos juicios pueden ser iguales verdaderos, sobre todo si se refieren a las verdades relativas. Algunos estudiantes se gradúan, algunos estudiantes no se gradúan, pero tengamos en cuenta que se trata de juicios particulares. La contradicción no se da en realidad porque no se trata del mismo sujeto. El ingeniero Sade, en su teoría de conjuntos difusos, propuso la utilización de una función de pertenencia con un rango que cubre el intervalo de 0 a 1, que operan en el dominio de todos los valores posibles.
También propuso nuevas operaciones para el cálculo de la lógica y demostró que la lógica difusa fue una generalización de la clásica y lógica booleana. Así es, la lógica booleana, esa que viste en álgebra lineal y matemáticas discretas, y te sacó de muchos apuros en la carrera. También propuso un número difuso como un caso especial de conjuntos difusos, así como las reglas correspondientes para consistentes operaciones matemáticas, que a su vez es también llamada aritmética difusa. Se puede decir entonces que la lógica difusa permite tratar con información que no es exacta y tiene un alto grado de precisión, la cual trabaja con información precisa. El problema principal surge de la poca capacidad de expresión de la lógica clásica, que es cuando tratamos de razonar y precisar una idea en un determinado tiempo para obtener la mejor conclusión correspondiente y tratar de exponerla. Lógica difusa en inteligencia artificial. Como ya se mencionó, este método de razonamiento de máquina similar al pensamiento humano puede procesar información incompleta o incierta. Con la lógica difusa se puede ordenar un sistema por medio de reglas de sentido común, las cuales se refieren a cantidades indefinidas. En general, la lógica difusa se puede aplicar tanto en sistemas de control como para modelar cualquier sistema continuo de ingeniería, física, biología, economía, etc. La lógica proporciona un lenguaje base para la representación del conocimiento, como modelos para el razonamiento. En la inteligencia artificial, la lógica difusa se encarga de analizar información de la realidad en una escala entre lo verdadero y lo falso, y manipula conceptos vagos, por ejemplo, caliente, húmedo o despacio. Esto permite a los ingenieros y expertos construir dispositivos que juzguen la información de una manera determinada y actúen tras interpretar esa información. En concreto, la lógica borrosa o lógica difusa se encarga de resolver una variedad de problemas estrictamente relacionados con el control de procesos industriales complejos y sistemas de decisión. Estos sistemas tratan de imitar la forma de tomar decisiones de los humanos. En este caso, además de tomar decisiones más rápidamente, lo hacen según la proximidad de los valores de verdad a 0 o a 1, es decir, a completamente falso o completamente verdadero. Un ejemplo de decisión sería: si hace muchísimo calor, entonces pongo el aire acondicionado al máximo. Con la lógica tradicional, las computadoras solo pueden trabajar con dos valores, 0 o 1, o verdadero o falso. Pero la lógica difusa se emplean métodos matemáticos para describir estados subjetivos, es decir, se asocia un valor concreto para ese estado y según ese valor, el computador actúa de una manera u otra, dependiendo de cómo esté programado para actuar. ¿En qué situaciones es útil aplicar la lógica difusa? ¿Cuándo puedo aplicar la lógica difusa? La lógica difusa se puede aplicar en procesos demasiado complejos, cuando no existe un modelo de solución simple o un modelo matemático es preciso. Es útil también cuando se necesita usar el conocimiento de un experto que utiliza conceptos ambiguos o imprecisos. De la misma manera, se puede aplicar cuando ciertas partes de un sistema a controlar son desconocidas y no pueden medirse de forma confiable. También cuando el ajuste de una variable puede producir el desajuste de otras. No es recomendable utilizar la lógica difusa cuando algún modelo matemático ya soluciona eficientemente el problema, cuando los problemas son lineales o cuando no tienen solución. Algunas aplicaciones de la lógica difusa. La lógica difusa se utiliza cuando la complejidad del proceso
en cuestión es muy alta y no existen modelos matemáticos precisos para procesos altamente no lineales y cuando se envuelven definiciones y conocimiento no estrictamente definido, o sea, impreciso o subjetivo. En cambio, no es una buena idea usarla cuando algún modelo matemático ya soluciona eficientemente el problema, o cuando los problemas son lineales o cuando no tienen solución. Actualmente, la lógica difusa tiene un sinnúmero de aplicaciones que afectan nuestra vida cotidiana de alguna u otra manera, pero en ocasiones no nos percatamos. La lógica difusa se ha desarrollado en diferentes áreas y a continuación se van a mencionar. Control de sistemas, control de tráfico, control de vehículos, control de compuertas en plantas hidroeléctricas, centrales térmicas, control en máquinas lavadoras, control de metros, predicción de terremotos, optimización de horarios, reconocimiento de patrones y visión por ordenador, surgimiento de objetos con cámara, reconocimiento de escritura manuscrita, reconocimiento de objetos, comprensión de vibraciones en la cámara, sistemas de enfoque automático, sistemas de información o conocimiento, bases de datos, sistemas expertos, sistemas de control de acondicionadores de aire, sistemas de foco automático en cámaras fotográficas, electrodomésticos familiares, optimización de sistemas de control industriales, sistemas de escritura, mejora en la eficiencia del uso de combustible en motores, sistemas expertos del conocimiento, tecnología informática, bases de datos difusas, almacenar y consultar información imprecisa. Para este punto, por ejemplo, existe el lenguaje FSQL y en general en la gran mayoría de los sistemas de control que no dependen de un sí o no. Aeroespacial. En el sector aeroespacial, la lógica difusa se utiliza en las siguientes áreas: control de altitud de la nave espacial, control de altitud satelital, regulación del flujo y la mezcla de vehículos de aeronaves. Automotriz. En el sector automotriz, la lógica difusa se utiliza en las siguientes áreas: sistemas difusos endrenables para el control de velocidad inactiva, método de programación de cambios para la transmisión automática, sistemas de carreteras inteligentes, control de tráfico, mejorar la eficiencia de las transmisiones automáticas. Negocio. En los negocios, la lógica difusa se utiliza en las siguientes áreas: sistemas de apoyo a la toma de decisiones, evaluación de personal en una gran empresa. Defensa. En defensa, la lógica difusa se utiliza en las siguientes áreas: reconocimiento de objetivos subacuáticos, reconocimiento automático de objetivos de imágenes infrarrojas térmicas, ayudas de apoyo a la toma de decisiones navales, control de un interceptor Hyper Velocity. Electrónica. En electrónica, la lógica difusa se utiliza en las siguientes áreas: control de la exposición automática en cámaras de video, humedad en una habitación limpia, sistemas de aire acondicionado, sincronización de la lavadora, hornos de microondas, aspiradoras. Finanzas. En el campo de las finanzas, la lógica difusa se utiliza en las siguientes áreas: control de transferencia de billetes bancario, gestión de fondos, predicciones del mercado de valores. Sector industrial. En el sector industrial, la lógica difusa se utiliza en las siguientes áreas:
El horno de cemento controla el intercambiador de calor. Control activado del proceso de tratamiento de aguas residuales de lodos. Control de plantas de purificación de agua. Análisis cuantitativo de patrones para el aseguramiento de la calidad industrial. Control de los problemas de satisfacción de restricciones en el diseño estructural. Control de las plantas de purificación de agua. Otros sectores de trabajo donde se aplica la lógica difusa son los siguientes. En el sector de fabricación, que es la industria manufacturera, unos ejemplos de donde se puede utilizar son las áreas de optimización de la producción, que podría ser hasta de queso o leche. Marina. En el campo marino, la lógica difusa se utiliza en las siguientes áreas: piloto automático para buques, selección óptima de rutas, control de vehículos submarinos autónomo y dirección del barco. Medicina. En el campo médico, la lógica difusa se utiliza en las siguientes áreas: sistema de apoyo al diagnóstico médico, control de la presión arterial durante la anestesia, control multivariable de la anestesia, modelado de hallazgos neuropatológicos en pacientes con Alzheimer, diagnóstico radiológico, diagnóstico difuso de la diabetes y el cáncer de próstata. Transporte. En el transporte se aplica en operación automática del tren subterráneo, control del horario del tren, aceleración ferroviaria, frenar y detenerse. Reconocimiento y clasificación de patrones. Se utiliza en las áreas de reconocimiento de voz, reconocimiento de escritura a mano, análisis de características faciales, análisis de comandos, búsqueda de imágenes. Y en psicología, análisis basado en el comportamiento humano, investigación y prevención de crímenes basados en razonamientos lógicos. Ventajas de la lógica difusa. Como principal ventaja, cabe destacar los excelentes resultados que brinda un sistema de control basado en lógica difusa. Ofrece salidas de una forma veloz y precisa, disminuyendo así las transiciones de estados fundamentales en el entorno físico que controle. Ventajas. La principal ventaja de este sistema de control es su facilidad de implementación. Este tipo de sistemas están dando muy buenos resultados en procesos no lineales y de difícil modelación. El modo de funcionamiento es similar al comportamiento humano. Es una forma rápida y económica de resolver un problema. No se necesita conocer el modelo matemático que rige su funcionamiento. Capacidad de simplificar la asignación de resoluciones previas a problemas sin resolver. No depende de ecuaciones matemáticas complejas o extensas. Desventajas. En las redes neuronales se precisa de un tiempo de aprendizaje para obtener los mejores resultados en la salida, al igual que ocurre con los humanos. Ante un problema que tiene solución mediante un modelo matemático, obtenemos peores resultados usando la lógica difusa. No hay actualmente un análisis matemático riguroso que garantice que el uso de un sistema experto difuso para controlar un sistema dé como resultado un sistema estable. Dificultad de interpretación de valores difusos. Múltiples definiciones de operadores y reglas de inferencia difusas. Ahora vamos a ver un ejemplo de la lógica difusa. Por ejemplo, si el aire acondicionado se encendiese al llegar a la temperatura de 30 grados y la temperatura actual oscilase entre los 29 a 30 grados, nuestro sistema de aire acondicionado estaría encendiéndose y apagándose continuamente, generando un gasto energético. Si estuviese regulado por lógica difusa, esos 30 grados no serían ningún umbral, y el sistema de control aprendería a mantener una temperatura estable sin continuos apagados y encendidos. 7 verdades de la lógica difusa. En la lógica difusa existen 7 verdades
que siempre debes de tener en cuenta. 1. La lógica confusa no es confusa. La lógica confusa no es imprecisa, no viola el sentido común ni produce resultados incorrectos. La lógica clásica, que es la booleana, es simplemente un caso especial de la lógica confusa. 2. La lógica confusa es diferente a la probabilidad. Con probabilidad, nosotros intentamos determinar algo sobre el resultado potencial de los acontecimientos claramente definidos que pueden ocurrir al azar. Con la lógica confusa, nosotros intentamos determinar algo sobre la naturaleza del acontecimiento en sí mismo, es decir, se expresa a menudo como una ambigüedad, no como una imprecisión o incertidumbre. Es una característica de la opinión, así como del concepto. 3. Diseñar sistemas borrosos es sencillo. Los sistemas borrosos reflejan de una manera general lo que la gente piensa realmente de un problema. Generalmente es rápido y fácil moldear la forma aproximada de un sistema borroso. Más adelante, después de ciertas pruebas o experiencias, podemos ajustar sus características exactas. 4. Los sistemas borrosos son estables, fácilmente ajustables y pueden ser validados. Es más rápido y fácil crear un sistema borroso y a su vez construir uno que deba crear otros sistemas basados en el conocimiento convencional, puesto que la lógica confusa maneja todos los grados de libertad donde estos intervienen. Estos sistemas se validan como sistemas convencionales, pero ajustarlos son generalmente mucho más fáciles. 5. Los sistemas borrosos no son redes neuronales. Un sistema borroso procura encontrar la intersección, la unión o el complemento de las variables borrosas de control, mientras que esto es algo análogo a las redes neuronales y a la programación lineal. Los sistemas borrosos se acercan a estos problemas de forma diferente. 6. La lógica confusa es más que control de proceso. Aunque alguna gente opina que la lógica confusa sirve principalmente como herramienta para el análisis de control de procesos y de la señal, esa interpretación es demasiado limitada. La lógica confusa es una manera de representar y de analizar la información, independientemente de sus especificaciones. 7. La lógica confusa es un proceso de representación y razonamiento. La lógica confusa es una herramienta de gran alcance y versátil para la información imprecisa, ambigua y vaga de la representación. No puede solucionar todos los problemas, pero nos ayuda a modelar problemas difíciles, incluso intratables. Lógica difusa en la actualidad. Para términos más claros, es una metodología que proporciona una manera de obtener una conclusión a partir de información de entrada vaga, ambigua, imprecisa, con ruido o incompleta. En general, la lógica difusa imita cómo una persona toma decisiones basada en información con las características mencionadas. Con la lógica difusa se puede gobernar un sistema por medio de reglas de sentido común, las cuales se refieren a cantidades indefinidas. En general, se puede aplicar tanto a sistemas de control como para modelar cualquier sistema continuo de ingeniería, física, biología o economía. Normalmente usamos la lógica clásica, donde solo tenemos dos respuestas, por ejemplo, sí o no, falso o verdadero, pero con la lógica difusa podemos tener respuestas con valores de veracidad parciales. Por ejemplo, ¿qué tan mojada está la ropa? Con la lógica clásica solo podríamos decir está seca o está mojada, pero con la lógica difusa podemos tener más opciones: muy seca, un poco mojada o muy mojada. Podemos decir que la lógica difusa no es una tecnología de futura aplicación. De hecho, existen ya en el mercado muchos productos basados en esta tecnología, teniendo ganancia de hasta cientos de millones de euros.
Muchas de estas aplicaciones están siendo desarrolladas y aplicadas en países como Japón y Alemania. Entre los productos más comunes desarrollados con lógica difusa están los siguientes: lavadoras inteligentes que regulan el uso del agua y el detergente en función del nivel de suciedad de la ropa, medidores de presión sanguínea para los hospitales, aspiradoras, neveras, microondas y múltiples electrodomésticos, cámaras de video y fotografía con autoenfoque, aire acondicionado inteligente, al cual se le indica si tiene uno calor o mucho frío, y este ajusta automáticamente la temperatura en función de la actual. Esta técnica se ha empleado con bastante éxito en la industria, principalmente en Japón, extendiéndose sus aplicaciones a un sinfín de campos. La primera vez que se usó de forma importante fue en el metro japonés, con excelentes resultados. El metro de la ciudad japonesa de Sendai acelera y frena mediante un sistema inteligente basado en lógica difusa, en función del número de pasajeros. Qué loco, ¿no? En la actualidad, gran cantidad de patentes de productos se basa en la lógica difusa, siendo esta en origen una idea de libre aplicación que ha resultado de gran utilidad para el desarrollo de tecnologías comerciales propietarias. En la actualidad, estas aplicaciones no se están llevando a cabo de forma efectiva en Estados Unidos, muchas veces motivados por el impacto del propio nombre, la tecnología FUSI, el cual podría generar rechazo en el público en general. Algunas otras aplicaciones podrían ser control de luminosidad, control de humedad, control de temperatura, sistemas de reconocimiento y sistemas basados en inteligencia artificial. Ejemplos. Por ejemplo, utilicemos un concepto de altura. Utilizando la lógica booleana tradicional, estableceríamos una altura de, por ejemplo, 1.80 metros. Todas las personas que estuviesen por encima serían consideradas altas y las que estuviesen por debajo serían consideradas bajas. Así, una persona de 1.81 metros sería alta, mientras que una persona de 1.79 sería considerada baja. Ejemplos posibles para la lógica difusa. Aparte de las aplicaciones usuales, ¿dónde se podría aplicar más la lógica difusa? Unos campos todavía no explorados podrían ser los siguientes. Medicina. El sistema nervioso dispone de 60 neurotransmisores reconocidos, con las múltiples salidas que dicho sistema dispone. Esto significa 60 variables dependientes de la entrada y de la salida. Biología. Un ecosistema está regido por múltiples entradas, tales como las diferentes nutrientes, las influencias atmosféricas y terrestres, y los rayos cósmicos que influyen en la tasa de mutación de organismos. Todo ello en un sistema no lineal que no da una respuesta binaria de comportamiento. Agricultura. Se dispone del suelo y de diferentes nutrientes, así como de distintas influencias terrestres, para dar salida en forma de productos a diferentes variables que definen la calidad de la cosecha. En un sistema no lineal, un campo de cultivo. Redes sociales. Mediante reglas empíricas con muchas variables de entrada, que serían los usuarios, se define un sistema con unas salidas en forma de productos humanos que se expresan en la comunicación. También es un sistema no lineal, multivariable, susceptible de ser tratado con lógica difusa. Para concluir, diremos que la utilización de la lógica difusa para el control de sistemas tiene ciertas ventajas y desventajas, y por lo tanto hay que conocerlas y analizarlas. Con los sistemas basados en la lógica difusa se puede evaluar una mayor cantidad de variables, entre otras variables lingüísticas, las cuales simulan el conocimiento humano. Un sistema de lógica difusa
se basa más en la intuición del diseñador que en la precisión y el rigor matemático. Debido a esto, los controladores con lógica difusa pueden ser más sencillos, económicos y flexibles que los tradicionales. Se relaciona entre salidas y entradas, sin tener que entender todas las variables, permitiendo que el sistema pueda ser más confiable y estable que uno con un sistema de control convencional. También es de mucha ayuda el poder simplificar la asignación de soluciones previas a problemas sin resolver. Se simplifica también la adquisición y representación del conocimiento y unas pocas reglas abarcan la gran cantidad de complejidades. Por todo lo anterior, que por un lado puede ser una ventaja y por otro un posible riesgo, los sistemas basados en lógica difusa requieren una mayor simulación y una excelente depuración y prueba antes de pasar a ser operacionales. Podríamos resumir que la utilización de la lógica difusa es aconsejable para procesos muy complejos, o sea, cuando se carece de un modelo matemático simple o para procesos altamente no lineales. Pero quizás es mejor evitar su uso si el control convencional rinde un resultado satisfactorio o cuando existe un modelo matemático fácilmente adecuado o también cuando el problema no tiene solución. Lógica difusa en inteligencia artificial. ¿Cómo se llama? Ejemplos. Un ejemplo no. Con un rango que cubre el intervalo de 0 a 1, que operan en el dominio de todos los valores. Podemos decir que la lógica confusa. Los sistemas difusos de la lógica difusa comprometen los tres... Otra vez. La lógica difusa, en comparación con la lógica convencional, te permite trabajar con información que no existe. No, que no es exacta.